Eres una aparecida, nunca llegarás a nada. Imagina que la persona que lleva el apellido de una de las leyendas más grandes de México te mira a los ojos y te dice que no eres auténtica, que todo lo que has construido es una mentira, que eres una imitadora sin talento real. Ahora imagina que esa persona lo dice en público, delante de todo el mundo, sabiendo que sus palabras tienen el peso de un apellido que millones respetan. Así fue como Pedro Infante Jr. intentó destruir a Selena Quintanilla. Y lo que pasó después fue algo que nadie esperaba. Una guerra sin palabras donde el silencio fue más devastador que cualquier respuesta. Esta es la historia que cambiará todo lo que creías saber sobre estas dos figuras. Y suscríbete al canal si crees que las leyendas también tienen sombras que merecen ser contadas. Y si amas a Selena Quintanilla y sus historias, este es tu canal. Jamás nadie imaginó lo que era capaz de hacerle a Selena. Pedro Infante Jr. nació el 18 de abril de 1950 en la Ciudad de México. Era el hijo de Pedro Infante, uno de los actores y cantantes más grandes que México haya producido jamás. Y desde el momento en que nació, Pedro Jr. tuvo sobre sus hombros el peso de un apellido que era más que un apellido. Era una institución, era una leyenda viva. Su padre, Pedro Infante, fue el ídolo de millones. Fue el hombre que definió una época del cine mexicano, que conquistó corazones con su voz, con su presencia, con ese carisma que muy pocos en la historia del entretenimiento han logrado igualar. Pero Pedro Infante murió cuando Pedro Jr. tenía solo 6 años. Murió en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957, dejando atrás un legado inmenso y un hijo que apenas estaba comenzando a entender quién era su padre y qué significaba llevar ese apellido. Crecer siendo el hijo de Pedro Infante no fue fácil. No fue algo que Pedro Jr. pudiera simplemente ignorar o dejar de lado. Cada vez que se presentaba, cada vez que decía su nombre, la gente inmediatamente pensaba en su padre. Y eso, para un niño que estaba tratando de encontrar su propia identidad, fue devastador en muchos sentidos. Pedro Jr. decidió seguir los pasos de su padre. Decidió dedicarse a la música y desde muy joven comenzó a cantar las mismas canciones que su padre había hecho famosas. Cantó rancheras, cantó boleros, cantó todo aquello que el público asociaba directamente con Pedro Infante. Y aquí es donde comienza el problema, porque Pedro Jr. nunca logró escapar de la sombra de su padre. Cada vez que subía a un escenario, cada vez que grababa una canción, la gente lo comparaba. Y las comparaciones nunca fueron favorables. No porque Pedro Jr. no tuviera talento, lo tenía, pero el talento de su padre fue tan grande, tan único, que cualquier cosa que Pedro Jr. hiciera siempre iba a parecer insuficiente. Y eso, con el tiempo, lo llenó de amargura, lo llenó de resentimiento, lo llenó de una frustración que eventualmente se convirtió en algo mucho más oscuro. Ahora, del otro lado de esta historia estaba Selena Quintanilla, y su camino fue completamente diferente. Selena no nació con un apellido que le garantizara el éxito. Nació en Lake Jackson, Texas, el 16 de abril de 1971, en una familia trabajadora que luchaba día a día para salir adelante. Su padre, Abraham Quintanilla, fue músico en su juventud, pero tuvo que abandonar esa carrera para poder mantener a su familia. Y cuando vio que Selena tenía un talento natural, cuando vio que esa niña tenía algo que no se podía enseñar, Abraham decidió hacer todo lo posible para que Selena tuviera la oportunidad que él nunca tuvo. Desde los 9 años, Selena comenzó a cantar en el restaurante de la familia. Comenzó a presentarse en pequeños eventos, en fiestas, en cualquier lugar donde pudiera ganar algunos dólares y ayudar a la familia.
Y con el tiempo, con muchísimo esfuerzo, Selena comenzó a hacerse un nombre en el circuito del tejano. Pero el camino de Selena no fue fácil. No fue un camino donde todo le fue regalado. Fue un camino lleno de rechazo, de puertas cerradas, de gente que le decía que no iba a llegar a ningún lado porque era mujer, porque era joven, porque cantaba en un género dominado completamente por hombres. Y aún así, Selena siguió adelante, siguió trabajando, siguió perfeccionando su voz, su presencia escénica, su manera de conectar con la gente, y eventualmente el mundo comenzó a notarla. Para principios de los años 90, Selena ya era una estrella. Ganó premios Grammy, llenó estadios, se convirtió en la voz más importante del tejano y en una de las voces más reconocidas de toda la música latina en Estados Unidos. Y fue en ese momento, en ese punto de su carrera, cuando Pedro Infante Jr. hizo el comentario que cambiaría la manera en que la gente lo veía para siempre. ¿Has sentido alguna vez que alguien a quien respetas te dice algo que te destruye por dentro? ¿Has sentido ese momento donde una sola palabra puede cambiar todo lo que pensabas sobre esa persona? En los próximos minutos descubrirás exactamente lo que Pedro Jr. le dijo a Selena y por qué ese comentario fue tan devastador. El comentario vino en una entrevista que Pedro Infante Jr. dio a principios de los años 90. Fue una entrevista que en su momento no recibió mucha atención, pero que con el tiempo se convirtió en uno de los momentos más controversiales de su carrera. En esa entrevista, Pedro Jr. estaba hablando sobre el estado de la música regional mexicana. Estaba hablando sobre los nuevos artistas que estaban surgiendo, sobre las tendencias que estaban cambiando la industria, sobre todo aquello que él consideraba que estaba afectando la autenticidad del género. Y en medio de esa conversación, el entrevistador le preguntó sobre Selena Quintanilla. La pregunta fue simple: ¿qué piensas de Selena? Y la respuesta de Pedro Jr. fue devastadora. Pedro Jr. dijo, y esto quedó grabado en la entrevista, que Selena era una imitadora. Dijo que Selena no tenía nada original. Dijo que todo lo que Selena hacía era copiar a otros artistas, copiar estilos que ya existían y presentarlo como si fuera algo nuevo. Y luego dijo algo más. Algo que muchos consideraron el golpe más bajo de todos. Dijo que Selena estaba tratando de ser algo que no era, que estaba tratando de presentarse como mexicana cuando en realidad era americana, que estaba usando la música mexicana como una herramienta comercial sin tener ningún respeto real por la cultura. Esas palabras, esas acusaciones, fueron un ataque directo no solo a la carrera de Selena, sino a su identidad misma. Y lo peor de todo es que Pedro Jr. lo dijo con una seguridad, con una arrogancia, que dejó claro que no estaba simplemente opinando, estaba juzgando, estaba condenando. Ahora hay que entender el contexto en el que Pedro Jr. hizo esos comentarios, porque no fue algo que surgió de la nada. No fue un comentario aislado sin ninguna razón detrás. Pedro Jr. llevaba años luchando por ser reconocido como artista. Llevaba años viviendo bajo la sombra de su padre, siendo comparado constantemente, siendo juzgado no por lo que él hacía, sino por lo que su padre había hecho décadas atrás. Y esa frustración, esa amargura, lo llevó a ver a Selena de una manera completamente distorsionada, porque Selena representaba todo lo que Pedro Jr. no pudo lograr. Selena había construido su propia carrera sin depender de un apellido famoso. Selena había conquistado al público con su propio talento, con su propia presencia, con su propia autenticidad. Y para Pedro Jr., ver a alguien logrando lo que él nunca pudo lograr, eso fue insoportable. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de atacarla públicamente, lo hizo. Y lo hizo con palabras que sabía que iban a doler. Pero lo que Pedro Jr. no esperaba era la manera en que Selena iba a responder.
Porque Selena no respondió con palabras, no respondió con insultos, no respondió bajándose al nivel de Pedro Jr. Selena respondió con música, con presentaciones, con una carrera que simplemente siguió creciendo, que siguió rompiendo récords, que siguió demostrando que todo lo que Pedro Jr. había dicho era completamente falso. ¿Alguna vez has visto a alguien responder a un ataque no con venganza, sino con éxito? ¿Has visto a alguien que en lugar de pelear con palabras, pelea con resultados? Dentro de un momento te voy a contar exactamente cómo Selena usó su música para callar todas las críticas de Pedro Jr. y por qué esa respuesta fue mucho más poderosa que cualquier cosa que ella hubiera podido decir. Después de que Pedro Jr. hizo esos comentarios, hubo una reacción inmediata en la prensa. Algunos periodistas defendieron a Selena, otros dijeron que Pedro Jr. tenía derecho a dar su opinión, pero la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de los fans de la música regional mexicana se quedaron callados. Porque en ese momento Pedro Infante Jr. todavía tenía un nombre que la gente respetaba, todavía tenía el apellido de una leyenda. Y atacarlo públicamente, defender a Selena de una manera abierta, significaba ir en contra de ese apellido. Pero Selena no necesitaba que nadie la defendiera, porque Selena tenía algo mucho más poderoso que las palabras de cualquier periodista o de cualquier figura pública. Tenía a su público. En los meses que siguieron a esa entrevista, Selena continuó llenando estadios, continuó ganando premios, continuó siendo la artista más exitosa del Tejano. Y cada vez que subía a hacer un escenario, cada vez que cantaba, cada vez que conectaba con miles de personas que la amaban, Selena estaba enviando un mensaje claro. No necesito responder a tus palabras. Mi música habla por mí. Y ese mensaje resonó de una manera que Pedro Jr. nunca anticipó, porque mientras Selena seguía creciendo, la carrera de Pedro Jr. seguía estancada, seguía siendo conocido únicamente como el hijo de Pedro Infante. Seguía luchando por llenar pequeños teatros mientras Selena llenaba estadios de 60,000 personas. Y esa diferencia, esa brecha enorme entre lo que Selena estaba logrando y lo que Pedro Jr. nunca pudo lograr, se convirtió en la respuesta más devastadora que Selena pudo haber dado. No fue una respuesta con palabras, fue una respuesta con hechos, con realidad, con éxito, y Pedro Jr. no tuvo cómo defenderse de eso. Ahora, hay una parte de esta historia que muy pocas personas conocen, una parte que tiene que ver con lo que pasó después de la muerte de Selena. Selena fue asesinada el 31 de marzo de 1995 y su muerte sacudió al mundo entero. Millones de personas lloraron, millones de personas sintieron que habían perdido a alguien cercano, a alguien que había sido parte de sus vidas durante años. Y en medio de ese dolor colectivo, en medio de ese duelo masivo, Pedro Infante Jr. tuvo que enfrentar algo que no había anticipado. Tuvo que enfrentar el juicio público por lo que había dicho. Porque después de la muerte de Selena, después de que el mundo entero estaba llorando la pérdida de una de las voces más importantes de la música latina, los comentarios que Pedro Jr. había hecho años atrás volvieron a la superficie, y esta vez la reacción fue completamente diferente. Esta vez la gente no se quedó callada. Esta vez la gente no respetó el apellido Infante. Esta vez la gente atacó a Pedro Jr. con una ferocidad que él nunca había experimentado antes. Lo llamaron envidioso, lo llamaron amargado. Lo acusaron de haber atacado a Selena por celos, por frustración, por no haber podido lograr ni una fracción de lo que ella había logrado. Y Pedro Jr. no tuvo cómo defenderse, porque cualquier cosa que dijera en ese momento iba a ser vista como un intento de justificar lo injustificable. ¿Te has dado cuenta de cómo las palabras que dices en un momento pueden perseguirte para siempre?
¿Te has dado cuenta de cómo algo que dices sin pensar puede convertirse en lo único por lo que la gente te recuerda? Ya estamos a punto de llegar a esa parte importante, porque lo que Pedro Jr. hizo después de la muerte de Selena es algo que muy pocos conocen y que cambia completamente la narrativa de esta historia. En los años que siguieron a la muerte de Selena, Pedro Infante Jr. intentó distanciarse de sus comentarios. Intentó suavizar lo que había dicho. En algunas entrevistas, cuando le preguntaban sobre Selena, Pedro Jr. decía que había sido malinterpretado. Decía que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Decía que nunca había tenido la intención de atacar a Selena de la manera en que la gente lo había entendido. Pero nunca pidió perdón. Nunca se disculpó directamente. Nunca reconoció que lo que había dicho fue injusto, cruel y completamente infundado. Y esa falta de un perdón real, esa falta de un reconocimiento genuino de lo que había hecho, fue lo que eventualmente destruyó cualquier posibilidad de que Pedro Jr. fuera recordado como algo más que el hijo amargado de una leyenda. Porque la verdad es que Pedro Infante Jr. tenía talento. Tenía una voz decente, tenía la capacidad de conectar con cierto público, pero todo eso quedó eclipsado por su incapacidad de manejar la frustración de vivir bajo la sombra de su padre y por su decisión de atacar a alguien que no tenía ninguna culpa en la situación en la que él se encontraba. Selena nunca le hizo nada a Pedro Jr., nunca lo atacó, nunca habló mal de él, nunca siquiera lo mencionó en ninguna de sus entrevistas. Y aún así, Pedro Jr. decidió atacarla, decidió llamarla imitadora, decidió cuestionar su autenticidad, decidió hacer todo lo posible para desacreditarla públicamente. Y al final, lo único que logró fue desacreditarse a sí mismo. Ahora, para entender completamente por qué Pedro Jr. hizo lo que hizo, necesitas entender algo más profundo sobre la psicología de vivir bajo la sombra de una leyenda. Cuando eres hijo de alguien famoso, cuando cargas un apellido que todo el mundo reconoce, hay una presión constante de estar a la altura. Una presión de demostrar que eres digno de ese apellido. Y cuando no puedes lograrlo, cuando te das cuenta de que nunca vas a ser tan grande como la persona que vino antes que tú, eso puede destruirte por dentro. Pedro Jr. pasó toda su vida siendo comparado con su padre. Toda su vida escuchando a la gente decir que él nunca iba a ser como Pedro Infante. Toda su vida sintiendo que no importaba lo que hiciera, nunca iba a ser suficiente. Y esa frustración, esa sensación de fracaso constante lo llevó a buscar culpables. A buscar a alguien a quien echarle la culpa de su falta de éxito. Y en algún momento decidió que Selena era esa persona. No porque Selena hubiera hecho algo en su contra, sino porque Selena representaba todo lo que él no pudo lograr. Representaba el éxito genuino, la autenticidad real, la capacidad de construir algo desde cero sin depender de un apellido famoso. Y ver eso, ver a alguien logrando lo que él nunca pudo lograr, fue demasiado para Pedro Jr. Entonces atacó. Y al atacar, reveló más sobre sí mismo que sobre Selena, porque los ataques de Pedro Jr. no dijeron nada sobre Selena, dijeron todo sobre él. Dijeron que era un hombre amargado, frustrado, incapaz de aceptar su propia realidad. Dijeron que era alguien que prefería destruir a otros en lugar de trabajar en sí mismo. Y eso es algo que la gente nunca olvidó. Pedro Infante Jr. murió el 29 de abril de 2016, a los 65 años de edad, debido a un infarto fulminante. Murió en su casa, solo, sin haber logrado nunca el reconocimiento que tanto buscó durante toda su vida. Y cuando murió, la reacción del público fue muy diferente a la reacción que hubo cuando murió Selena. No hubo llanto masivo. No hubo tributos gigantes, no hubo millones de personas sintiendo que habían perdido a alguien importante. Hubo respeto por el apellido que llevaba, hubo reconocimiento de que era el hijo de Pedro Infante.
pero no hubo amor genuino. No hubo ese sentimiento de pérdida que solo viene cuando alguien realmente tocó tu vida de una manera significativa. Y eso, en muchos sentidos, fue el resultado final de todas las decisiones que Pedro Jr. tomó durante su vida. Fue el resultado de su amargura, de su envidia, de su incapacidad de construir algo propio sin atacar a los demás. Ahora, la pregunta que muchas personas se hacen es: ¿Selena alguna vez supo sobre los comentarios de Pedro Jr.? La respuesta es sí. Selena sabía. Según personas cercanas a ella, según miembros de su equipo, Selena estaba completamente consciente de lo que Pedro Jr. había dicho. Estaba consciente de que la había llamado imitadora, de que había cuestionado su autenticidad, de que había intentado desacreditarla públicamente. Pero la decisión de Selena fue no responder. Fue no darle la satisfacción de verla enojada, de verla afectada, de verla bajándose a su nivel. Y esa fue la respuesta más poderosa que pudo haber dado. Porque al no responder con palabras, al no entrar en una guerra pública, Selena obligó a Pedro Jr. a enfrentarse a la realidad de que sus palabras no tenían ningún efecto en ella. Obligó a Pedro Jr. a ver cómo su carrera seguía creciendo mientras la de él seguía estancada. Obligó a Pedro Jr. a vivir con la vergüenza de haber atacado a alguien que claramente estaba en un nivel completamente diferente al suyo. Y esa vergüenza silenciosa fue mucho más devastadora que cualquier respuesta pública que Selena hubiera podido dar. ¿Has visto alguna vez a alguien ignorar un ataque y con eso destruir completamente a la persona que lo atacó? ¿Has visto cómo el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras? Pronto vas a entender por qué la estrategia de Selena de no responder fue exactamente lo que destruyó cualquier credibilidad que Pedro Jr. todavía pudiera tener. La industria musical mexicana en los años 90 era un mundo complicado. Era un mundo donde el machismo todavía dominaba, donde las mujeres tenían que trabajar el doble para ser reconocidas, donde alguien como Selena, que era mujer, que era joven, que venía de Estados Unidos, tenía que demostrar constantemente que merecía estar en ese espacio. Y en ese contexto, los comentarios de Pedro Jr. no fueron solo un ataque personal, fueron un reflejo de una mentalidad que existía en toda la industria. Porque Pedro Jr. no fue el único que cuestionó a Selena, no fue el único que dijo que no era auténtica, no fue el único que la llamó imitadora. Hubo muchos otros, muchos artistas, muchos productores, muchos periodistas que dijeron cosas similares, que cuestionaron su derecho a estar en ese espacio, que dijeron que no pertenecía. Pero Pedro Jr. fue el que más abiertamente lo dijo, fue el que más públicamente la atacó y por eso fue el que más tuvo que pagar las consecuencias. Porque cuando Selena demostró que todo lo que habían dicho sobre ella era falso, cuando demostró que era más auténtica, más talentosa, más exitosa que todos los que la habían cuestionado, Pedro Jr. quedó expuesto como el ejemplo perfecto de todo lo que estaba mal en esa industria. Quedó expuesto como alguien que prefería atacar en lugar de reconocer el talento. Quedó expuesto como alguien que usaba su apellido como escudo para decir cosas que nunca hubiera podido decir sin ese apellido. Y esa exposición fue lo que finalmente destruyó cualquier posibilidad de que fuera recordado como algo más que una nota al pie en la historia de la música mexicana. Ahora, hay algo más que necesitas entender sobre esta historia. Algo que tiene que ver con la manera en que los legados se construyen y se destruyen. Pedro Infante el Padre fue una leyenda. Fue alguien que dejó una marca indeleble en la cultura mexicana. Fue alguien que, décadas después de su muerte, sigue siendo amado, respetado y recordado como uno de los más grandes. Pero Pedro Infante Jr., el hijo, no dejó ese tipo de legado. Dejó un legado de amargura, de frustración,
de ataques injustificados a personas que no merecían ser atacadas. Y eso es algo que no se puede cambiar, no se puede reescribir, no se puede borrar, porque los legados no se construyen con apellidos, se construyen con acciones, con decisiones, con la manera en que tratas a los demás, con la manera en que manejas tus propias frustraciones y tus propios fracasos. Y en eso, Pedro Jr. falló completamente. Selena, por otro lado, dejó un legado que sigue vivo hasta el día de hoy. Un legado de talento, de trabajo duro, de autenticidad genuina. Un legado de alguien que enfrentó el rechazo, que enfrentó la discriminación, que enfrentó los ataques y que respondió no con odio, sino con música. Y es el tipo de legado que trasciende el tiempo, que no se olvida, que no se puede destruir. Pedro Jr. intentó destruir a Selena con sus palabras, intentó desacreditarla, intentó quitarle el valor que ella había construido con tanto esfuerzo, pero al final lo único que logró fue destruirse a sí mismo, porque las palabras tienen consecuencias, y las consecuencias de las palabras de Pedro Jr. fueron que nadie lo recuerda por su música, nadie lo recuerda por su talento, nadie lo recuerda por nada positivo que haya hecho. Lo único por lo que la gente lo recuerda es por haber atacado a Selena Quintanilla. Y eso es lo más triste de todo, porque Pedro Jr. tenía la oportunidad de construir algo propio. Tenía la oportunidad de ser recordado como un artista por derecho propio, pero eligió el camino de la amargura, y ese camino lo llevó exactamente a donde siempre lleva, al olvido. ¿Crees que Pedro Jr. se arrepintió alguna vez de lo que dijo? ¿Crees que en sus últimos años, cuando se dio cuenta de que nunca iba a lograr lo que tanto buscó, se arrepintió de haber atacado a alguien que no tenía nada que ver con su fracaso? En unos instantes te voy a contar algo que muy pocas personas saben sobre los últimos años de Pedro Jr. y que revela exactamente lo que pensaba sobre Selena antes de morir. En los últimos años de su vida, Pedro Infante Jr. se alejó completamente de los reflectores, dejó de dar entrevistas, dejó de hacer presentaciones, se convirtió en una figura prácticamente invisible en la industria que alguna vez intentó conquistar. Y según personas cercanas a él, según familiares que hablaron después de su muerte, Pedro Jr. vivió esos últimos años con una tristeza profunda, con un sentimiento de que había desperdiciado su vida persiguiendo algo que nunca iba a lograr. Pero incluso en esos últimos años, incluso cuando ya no tenía nada que ganar ni nada que perder, Pedro Jr. nunca habló públicamente sobre Selena de una manera diferente. Nunca reconoció que se había equivocado, nunca pidió perdón. Y eso dice todo lo que necesitas saber sobre quién era realmente. Porque el arrepentimiento genuino requiere humildad, requiere la capacidad de ver tus propios errores y de aceptarlos. Y Pedro Jr. hasta el final nunca tuvo esa capacidad. Se aferró a su orgullo, se aferró a su amargura y se llevó todo eso a la tumba. Mientras tanto, el legado de Selena siguió creciendo, siguió expandiéndose, seguía tocando la vida de millones de personas en todo el mundo. Y esa es la diferencia final entre los dos. Selena construyó algo que sobrevivió a su muerte, construyó algo que no dependió de ella para seguir existiendo, construyó un legado que vive en la música, en los corazones de sus fans, en la manera en que cambió la industria musical latina para siempre. Pedro Jr. no construyó nada que sobreviviera a su muerte. No dejó música que la gente siga escuchando. No dejó momentos que la gente siga recordando. No dejó nada excepto el recuerdo de sus ataques a alguien que era infinitamente mejor que él. Y al final, esa es la respuesta más devastadora que Selena pudo haberle dado. No fue una respuesta con palabras. No fue una respuesta con ataques. Fue una respuesta con vida.
con legado, con amor que sigue existiendo décadas después de su muerte. Pedro Jr. llamó a Selena imitadora, la acusó de no ser auténtica, la acusó de usar la música mexicana como herramienta comercial. Pero la historia demostró exactamente lo contrario. Selena fue la auténtica. Selena fue la que realmente amaba la música. Selena fue la que construyó algo real, algo que no dependió de un apellido famoso, algo que vino completamente de su propio talento y su propio esfuerzo. Y Pedro Jr. fue el imitador. Fue el que intentó vivir de la fama de su padre. Fue el que nunca pudo construir nada propio. Fue el que pasó toda su vida tratando de ser alguien que nunca pudo ser. Esa es la ironía más cruel de toda esta historia. La persona que acusó a Selena de ser imitadora fue exactamente eso, un imitador. Alguien que intentó copiar el legado de su padre y que fracasó miserablemente en el intento. Y Selena, la persona que fue acusada de ser imitadora, fue la más original de todos. Fue la que creó algo nuevo. Fue la que rompió barreras. Fue la que cambió la industria para siempre. Ahora, si te preguntas por qué esta historia no es más conocida, ¿por qué no se habla más de este conflicto entre Pedro Jr. y Selena? La respuesta es simple. Porque la historia de Selena es mucho más grande que cualquier conflicto que haya tenido. Es mucho más grande que cualquier ataque que haya recibido. Es mucho más grande que Pedro Infante Jr. o que cualquier otra persona que intentó desacreditarla. La historia de Selena es la historia de una mujer que conquistó el mundo con su talento, con su carisma, con su autenticidad. Y esa historia no necesita conflictos para ser poderosa. No necesita drama para ser importante. Es poderosa por sí sola. Pero esta historia, esta guerra silenciosa entre Pedro Jr. y Selena, revela algo importante sobre la industria musical mexicana de esa época. Revela las actitudes que existían. Revela los prejuicios que Selena tuvo que enfrentar. Revela por qué su éxito fue aún más impresionante de lo que muchos se dan cuenta. Porque Selena no solo tuvo que ser buena, tuvo que ser excepcional. Tuvo que ser tan increíblemente talentosa que nadie pudiera negar su lugar en esa industria, sin importar cuánto lo intentara. Y lo logró. Lo logró de una manera que nadie antes había logrado. Y lo hizo sin perder su autenticidad, sin perder su esencia, sin convertirse en algo que no era solo para encajar. Pedro Jr. nunca entendió eso. Nunca entendió que el éxito genuino no viene de atacar a otros. Viene de construir algo propio. Viene de trabajar en ti mismo en lugar de tratar de destruir a los demás. Y al no entender eso, al elegir el camino del ataque en lugar del camino de la construcción, Pedro Jr. se condenó a sí mismo al olvido. Mientras tanto, Selena vive para siempre. Vive en cada canción que sigue sonando en las radios de todo el mundo. Vive en cada fan que descubre su música por primera vez. Vive en la manera en que cambió la percepción de lo que una mujer latina podía lograr en la industria musical. Y esa es la victoria final, la victoria definitiva, la victoria que no necesita palabras ni ataques ni nada más que la pura realidad del impacto que dejaste en el mundo. Selena ganó esa guerra sin siquiera pelear. Ganó con su silencio, con su música, con su legado. Y Pedro Jr. la perdió de la manera más completa posible. La perdió porque al atacar a Selena, reveló exactamente quién era. Y lo que reveló no fue bonito. Si esta historia te hizo reflexionar, si te hizo pensar en la manera en que las palabras pueden destruir o construir, deja un comentario contándome qué piensas. ¿Crees que Pedro Jr. alguna vez se arrepintió? ¿Crees que Selena hizo bien en no responder públicamente? Esa conversación es importante. Y quiero escuchar tu opinión. Esta fue la historia de Pedro Infante Jr. y Selena Quintanilla. La guerra silenciosa que casi nadie recuerda. La guerra que una de las partes ni siquiera peleó y que aún así ganó de la manera más devastadora posible.
Una historia que nos enseña que el éxito genuino no necesita ataques, no necesita destruir a otros, solo necesita ser real. Y en eso, Selena fue la más real de todos.